know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right. Para esta investigación se realizó una salida de campo al municipio de Fuquene el día 30 de septiembre del año en curso, donde en horas de la mañana se pudo conocer de primera mano la situación de la laguna de Fuquene gracias al testimonio del señor Mario Hernández, técnico agropecuario, quien es miembro de la Fundación Humedales, la cual se encarga de ejecutar proyectos para el mantenimiento y la conservación de la laguna desde el año 2000. En este orden de ideas, el señor Hernández brindó la información necesaria para develar las dudas puntuales acerca del recurso y su manejo a través de los años. Esto lo podemos ver a continuación. Bueno, básicamente la laguna de Fuquene se alimenta de unos páramos específicos que son el páramo de Rabanal, el páramo de Guerrero, y esos páramos la función que tienen es que son como las bodeguitas de agua que tenemos aquí para que nos retengan el agua y poco a poco vaya bajando hacia el valle y pues por ende hacia la laguna de Fuquene. La laguna de Fuquene tiene podríamos decir, como un complejo hídrico que son una serie de ríos y de quebraditas. Entre otras podríamos nombrar el río Ubaté, que es uno de los principales ríos que tiene, uno de los principales afluentes que tiene la laguna de Fuquene. También está el río Lenguasaque, está el río Suta, y hay otra serie de quebraditas más pequeñas. Hay una quebrada que se llama Quebrada Honda, que viene del páramo de Rabanal, y otra serie de quebraditas más pequeñas que hacen parte de todo ese complejo hídrico que tiene la laguna de Fuquene. Eso hace que le dé, digamos, toda la capacidad y toda la cantidad de agua que se necesita para que este cuerpo de agua se alimente y pueda funcionar y también dejar salir su agua. La laguna de Fuquene solo tiene un efluente, o sea, una sola salida, que es el río Suárez. El río Suárez nace aquí en la laguna de Fuquene y empieza a bajar hacia Boyacá, luego pasa por Santander y de pronto, como para hacer un poquito de referencia, desemboca en el Chicamocha, precisamente al río Chicamocha, y pues por ende pues va al Magdalena y va hacia el mar Caribe. Entonces esta cuenca, podríamos decir, la cuenca de la laguna de Fuquene es bastante importante porque no solamente las aguas nos benefician a los que estamos acá en la cuenca, sino aguas abajo hasta el mar Caribe también. Eso es básicamente lo que podríamos comentar un poquito sobre cómo funciona ese sistema hídrico y cómo funciona la laguna de Fuquene. En la parte de mantenimiento de la laguna, estos cuerpos de agua, como todos los cuerpos de agua, de pronto en Colombia y en el mundo, tienen problemas. Eso es innegable. La laguna de Fuquene tiene problemas marcados con contaminación por carga orgánica, básicamente. Aquí tenemos sobre el valle una ganadería bastante intensiva que por niveles freáticos recoge toda la contaminación de la ganadería y eso va hacia la laguna de Fuquene. Entonces es una fuente de contaminación muy puntual. También tenemos una contaminación puntual que es la de los municipios que están alrededor de la laguna de Fuquene, que podríamos decir que si no todos, la gran mayoría, ninguno tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces los municipios lo que han hecho es buscar los cauces, desembocar los alcantarillados a esos cauces y precisamente toda esa materia orgánica de los alcantarillados va a la laguna de Fuquene. Entonces esa es otra fuente puntual que tiene de contaminación la laguna de Fuquene. Y hay otras contaminaciones también que podríamos decir que como que alimentan ese problema que tiene la laguna, que es la agricultura de papa en los páramos. Entonces allá se utilizan fungicidas, pesticidas y por escorrentía también todo eso va a la laguna de Fuquene.
También tenemos contaminación por minerías de carbón, por minerías de gravas. Entonces la laguna, podríamos decir que hasta este momento está siendo bien afectada y la vemos sus problemas, vemos que hay una carga de buchón y elodea, que son las hierbas que proliferan más en la laguna y que tienen a la laguna por lo menos en un 60%, entre un 50-60%, totalmente tapada, podríamos decir. Entonces el espejo de agua en este momento es muy poco y esos son los problemas que tiene. Ahora, en las soluciones, nosotros como fundación podríamos decir que las soluciones de la laguna está en nosotros como población, digamos, en las fundaciones, en los grupos que se han organizado para defender la laguna, y hay un responsable bastante grande que es la parte estatal, que está representada en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La corporación tenemos entendido que hace trabajos puntuales, a veces acertados, a veces equivocados. De pronto se desperdicia mucho el factor dinero y como que los resultados no se ven como a la vista, como digamos el impacto no se ve de la recuperación. Y nosotros como sociedad civil, como pueblo, como población, pues por lo menos por el lado de la fundación ponemos nuestro granito de arena cuando logramos montar un proyecto y que nos lo financie alguna otra fundación o alguna ente estatal para poder desarrollar ese proyecto. También la fundación ha puesto su granito de arena, que pensamos que ese es un granito de arena bien potente, que es el de la educación ambiental que hacemos con los colegios acá en la zona. Usualmente a veces trabajamos con el colegio de Fuquene y pensamos que es muy bueno apostarle a estas nuevas generaciones para que ellos vayan teniendo, digamos, como esa conciencia ambiental y ese empoderamiento de que hay un cuerpo de agua que es de todos nosotros los que vivimos en la zona y que hay que cuidarlo. Y pensamos que poco a poco, a medida que esas siguientes generaciones se vayan empoderando del cuidado de ese cuerpo de agua y de todo lo que tenemos acá en la parte ambiental, las cosas van a cambiar. Estos son procesos, los procesos educativos a veces son muy lentos, pero pensaríamos que a medida que una generación salga y la otra entre, si logramos cambiar podríamos decir, como ese chip, quizá, digamos, la laguna va a empezar a cambiar. A medida también de que se tomen correctivos en esa parte de contaminación que habíamos comentado antes, a medida que se vayan tomando esos correctivos, la laguna podrá empezar a respirar y a vivir nuevamente. Hay sanciones para las personas que contaminamos o las poblaciones que contaminan el cuerpo de agua como tal. Yo pensaría que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene todas las herramientas legales para sancionar a las personas que contaminen o que contaminemos. Lo que pasa es que como en Colombia existen todo escrito, están las herramientas, pero nunca se utilizan. Entonces a veces pues es posible que digamos que la parte sancionatoria exista y exista totalmente reglamentada y legislada y todo, pero casi nunca se aplica, a no ser, digamos, casos muy puntuales. En esto, pues lo que hemos podido, digamos, como ver, como nosotros como fundación, es que quizá nosotros, esta generación que estamos y que ya estamos pasando, de pronto no tenemos tanta conciencia. O sea, todos miramos el agua, sabemos que tenemos un cuerpo de agua, que sí, que la laguna está ahí, que tiene problemas y eso, pero de pronto como que no nos duele tanto. Es algo que no tiene como mucha importancia. Pero en algún momento que estamos desarrollando un proyecto, hablábamos con ganaderos de la generación de
de los 18, 20, 25 años, y nos dábamos cuenta y hablamos con estos muchachos que empiezan a manejar las ganaderías que tenemos acá sobre el valle específicamente, y esa era una pregunta puntual. ¿Usted qué opina de la laguna? ¿Usted ve que la laguna es importante para nosotros como ganaderos o no? Y ellos sí veían la importancia, ellos decían, no, si es que si la laguna no existiera, no existirían los pastos que tenemos acá, no tendríamos la producción que tenemos. Entonces pensamos que de pronto esa generación de atrás no hay como la conciencia de decir sí, tenemos que cuidar. Pero estas siguientes generaciones creo que de pronto tienen algo más de sensibilidad y como que tienen esa preocupación, y de pronto el problema es como involucrar esas nuevas generaciones en algo que pueda darle como soluciones al problema que tiene la laguna como tal. Primero que todo, es importante hacer énfasis en que este es un recurso de uso común, dado que sus derechos de propiedad privada no se han establecido. Asimismo, de acuerdo a lo que dice Ostrom en su trabajo revisando los comunes, lecciones locales, desafíos globales, estos se caracterizan por ser de difícil exclusión, porque no es posible evitar que una persona los use, y rivales en su consumo, ya que el uso que le da una persona disminuye el uso que le puede dar otra a los mismos. Debido a esto se presentan ciertos problemas, los cuales pueden solucionarse. Primero, restringiendo el acceso, y segundo, creando incentivos o regulaciones que prevengan la sobreexplotación. Por otra parte, la laguna se caracteriza porque tiene un amplio número de usuarios, lo cual, de acuerdo al problema de la ampliación de Ostrom, que dice que al tener un mayor número de participantes en el uso de un recurso de uso común, aumenta la dificultad de organizarse, acordar reglas y hacerlas cumplir, mostrando así uno de los factores que impiden la acción colectiva, dado que a lo largo del tiempo no se ha presentado una organización previa, ya sea formal o informal por parte de los usuarios, a favor del buen uso de este recurso. Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado la opinión de Harding, porque gracias a él se dieron los primeros avances en materia de gestión de recursos de uso común, con su trabajo La tragedia de los comunes, en el cual expone que el hombre prefiere deshacerse de sus desechos en los recursos comunes, ya que representan un costo menor que purificarlos y procesarlos, presentando de esta manera dos soluciones a dicha tragedia. Primero, la privatización y segundo, restringir el uso por medio de un ente gubernamental. Presentando de esta manera dos soluciones a dicha tragedia. Primero, privatización y segundo, restringir el uso por medio de un ente gubernamental. En este caso puntual, se ve como tanto quienes dependen directamente del recurso como quienes no, tienden a dar un muy mal uso o a contaminar el agua, dado que no existe dicha privatización y no se ha podido restringir su uso por medio de un ente, llevando así al deterioramiento, la degradación y la destrucción potencial de dicho recurso, a pesar de que aún no se encuentra completamente deteriorado, pues en dicho caso ya no tendría sentido intentar ningún tipo de acción colectiva. Asimismo, se puede decir que la mayoría de los usuarios padecen del comunicado no pretendido, que explica Harding, es decir, hacerse a un lado mientras que los demás hacen un uso indiscriminado de los recursos, pues a pesar de ser conscientes de la situación en la que ellos mismos se encuentran con respecto al estado del recurso, deciden no tomar ningún tipo de acciones o actúan sin pensar en realidad cómo pueden afectar a los demás, lo cual también va muy de la mano con los tipos de usuarios que presenta Ostrom. En este caso, se puede identificar que el usuario más común en el recurso es el free rider. Los free riders son aquellos que se comportan de manera egoísta y solo de manera interesada para sí mismos. En este caso, ellos son free riders debido a que solo piensan en ganar más terreno o en obtener mayores ganancias sin importar el daño que se le esté causando a la laguna. Además, dichos usuarios esperan la intervención por parte del Estado para mejorar las condiciones del agua, omitiendo por completo el concepto de comanejo presentado por Ostrom. Este dice que el Estado y la población deben trabajar en conjunto para mantener dichos recursos exitosamente, el cual es fundamental a la hora de tener una acción colectiva funcional. Para continuar, es importante tener en cuenta que una de las grandes fallas con respecto al funcionamiento de la acción colectiva en casos como este es que cuando una asociación tiene muchos miembros, el asociado individual observa que su propio esfuerzo o contribución no influirá mucho en el comportamiento de la empresa, tal y como lo dice Oslo, haciendo que los individuos actúen de manera egoísta porque no creen que en realidad su aporte va a servir de mucho.
Y esto pasa con los habitantes de la provincia de Baté, pues ellos consideran que entre tantos usuarios, si se deja de contaminar o de hacer un mal uso del agua, otro lo va a hacer igualmente. Así que prefieren continuar con esas prácticas tan malas porque al final de cuentas les traen beneficios económicos a ellos y a sus familias. En otras palabras, no existe confianza ni reciprocidad entre los usuarios y por ende no poseen autonomía para desarrollar sus propias reglas. Un último aspecto que se debe tener en cuenta a la luz de la acción colectiva es la existencia de mecanismos formales de monitoreo junto con sanciones por incumplimiento en el manejo del recurso. Sin embargo, a pesar de que estas acciones existan en escrito, no se hacen cumplir, ya sea por la falta de una autoridad verdaderamente capacitada para dicha tarea o por la misma falta de la acción colectiva en sí. Para finalizar, es prudente hacer énfasis en la importancia de la resiliencia, dado que se puede ver claramente cómo funciona en la laguna de Fuken, pues a pesar de las diferentes alteraciones que ha sufrido a lo largo de los años, no ha perdido sus propiedades fundamentales, tal y como lo explican Benson y Craig en su texto. Por el contrario, se ha adaptado. Sin embargo, es importante decir que lastimosamente ha presentado una degradación con la posibilidad de que si no se toman las medidas necesarias lo más pronto posible, pueda llegar a desaparecer por completo. Puntualmente, se podría decir que sí se podría realizar una acción colectiva exitosa en el manejo del uso del agua de la laguna de Fuken. Sin embargo, sería un proceso muy arduo y complejo, dado que requiere inminentemente de la colaboración de los usuarios que dependen de ella, como de los que no dependen directamente de ella, pero están afectándola de una manera u otra. Por ello, se destaca primero que todo que los detalles importan, tal y como Fennell lo decía en su texto, pues cada aporte ayuda por más pequeño que pueda parecer. Y segundo, de acuerdo a Agraham y la síntesis que realiza acerca de las condiciones de facilitación identificadas por Wade, Armstrong y Baladant, y Plateau, para que logre una acción colectiva exitosa, se debe tener dos cosas importantes. Primero, las características del sistema de recursos y segunda, las características del grupo. En este caso, se dice que las características del recurso sean de tamaño pequeño y límites bien definidos. Y segundo, las características del grupo, que sean un tamaño pequeño, límites bien definidos, normas compartidas, experiencias exitosas pasadas, un liderazgo apropiado, interdependencia entre los miembros del grupo, facilidad en la aplicación de las normas, homogeneidad de las identidades e intereses, equidad en la asignación de los beneficios de los recursos, responsabilidad de los monitores y otros funcionarios para los usuarios, y de esta manera se puede lograr una acción colectiva exitosa. To make them stop and stare as I zone out. The clock ain't even handle me right now. Watching you, watching